Funciones estadísticas. Una de ellas, la función contar, que contabiliza números, la función contar punto blanco, que contabiliza celdas vacías, y la función contara, que contabiliza celdas que estén llenas. Para la tablita que tenemos, vamos a contabilizar los socios que han aportado cuotas. Aquí tenemos un conjunto, un sinnúmero de cuotas, algunos han aportado, otros no. Vamos a saber cuántos han aportado. Entonces escribimos igual contar y seleccionamos el rango. Entonces aquí nos dice que hay 8 personas que han dado sus cuotas. Vamos a saber ahora, o necesitamos saber, cuántos socios faltan por dar las cuotas. Entonces aquí sería contar punto blanco, ya que contar punto blanco cuenta celdas vacías. En el mismo rango de la columna cuota vamos a contabilizar las celdas que estén vacías. Y dice que hay 4 socios que no han dado su cuota. Necesitamos saber ahora el total de socios. Para saber el total de socios no lo podemos hacer por la columna cuota, ya que hay celdas vacías, pero sí lo podemos determinar por el nombre del socio y por la categoría. Entonces la función es contara. Contara porque cuenta celdas siempre que estén llenas. Podemos contar la de los nombres de los socios o la de las categorías. Contamos la de los nombres de los socios y nos dice que hay 12 socios en total, de los cuales 8 han aportado y 4 faltan en aportar. Si necesitamos saber ahora la cantidad de socios que han aportado, pero aquellas cuotas mayores a 100, ya en este caso o en este sentido necesitamos tener una función que evalúe una condición, y eso hace la función contar.si. La función contar.si lo que hace es contabiliza un rango de celdas siempre y cuando cumpla una condición. Entonces escribimos contar.si, seleccionamos el rango, en este caso son las cuotas, y el criterio puede ser que lo escribamos, escribiéndolo sería, entre comillas, mayor a 100, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Eso sería escribiendo el criterio. Le damos enter. Aquí me da un error, por lo que en esta versión de Office, o mejor dicho, por el idioma que tiene ahorita, me ubica coma en lugar de punto y coma. Entonces ahí solamente le cambiamos. A ustedes quizás les reconozca el punto y coma, cualquiera de las dos, coma, punto y coma. ¿Cómo vamos a saber? Porque aquí en el argumento aparece el signo, ¿verdad? Bueno, le damos enter y nos da que hay 6 personas que dieron una cuota mayor a 100. Volvemos a hacer la función, a escribir la función, para que veamos que también la podemos seleccionar, no solo escribir. Y cuando estoy diciendo eso me refiero al criterio. Habíamos escrito el criterio entre comillas, pero ahora como el criterio está en una celda específicamente, entonces lo podemos seleccionar. Si el criterio estuviese acompañado con algún otro texto, no pudiésemos tomarlo porque ya no sería el símbolo, ¿verdad?, de comparación más el dato, el valor numérico, sino que tal vez fuera un texto. En este caso no es texto porque un criterio puede llevar los símbolos. Recordemos que los símbolos de comparación que podemos tener en los criterios o en las funciones condicionales, como la función si, son mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual y diferente. Bien, revisamos en la parte inferior, tenemos una tablita con las categorías de los socios, que sería categoría A, categoría B y categoría C. Necesitamos saber cuántos socios hay por cada una de las categorías. Entonces es igual la función contar.si, porque hay una condición. La condición es que sea de esa categoría específica. Entonces ahora el rango que vamos a utilizar no será las cuotas, sino las categorías. Seleccionamos el rango de las categorías, le escribimos la coma o el punto y coma y seleccionamos el criterio. Como está aquí a la par, lo voy a seleccionar, cerramos paréntesis y le damos enter. Si queremos arrastrar acá, recordemos que tenemos que fijar
Recuerden que hay dos tipos de referencia. La relativa, que es la referencia normal que conocemos, como C25, que al arrastrar la fórmula va a copiar la fórmula y el comportamiento que entiende es que ya no sería C25, sino C26 y C27 en este caso. Pero sabemos que el rango de la columna debe ser el mismo en las tres celdas. Entonces aquí es donde vamos a poner una referencia absoluta. Para poner una referencia absoluta fijamos con F4. ¿Listo? Y arrastramos. Muy bien. Entonces de la categoría A hay 5 personas, 5 socios. De la categoría B hay 3 socios. Y de la categoría C hay 4 socios. Los podemos contabilizar y verificar que eso sea correcto. Hagamos esta misma tablita, pero ahora con un espacio más pequeño o más corto en cuestión de celdas, haciendo uso de una lista. Vamos a donde dice datos, validación de datos. Nos aparece esta ventanita. Nos vamos acá y elegimos lista y el origen. Como son solo 3 categorías, vamos a escribirla A, coma o punto y coma, ¿verdad? B, punto y coma, C, y le damos a aceptar. Entonces eso nos permite crear un desplegable para que podamos elegir la categoría. Lo que queremos que a la par nos aparezca la cantidad. Entonces vamos a utilizar contar punto sí. Nuestro rango va a ser siempre la columna de categoría y nuestro criterio pues la celda que está a la par, y cerramos. Entonces depende de la categoría que elijamos, así nos va a aparecer la cantidad de personas o de socios que están en la tabla de acuerdo a las cuotas. Si vemos aquí en la columna cuotas, tenemos diferentes cuotas, algunas repetidas. Si nosotros creamos una lista en esta celda de los tipos de cuotas que hay acá, se repetirían algunos elementos de la lista. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: copiemos la lista que tenemos de las cuotas, las pegamos en celdas aparte, le vamos a quitar duplicados, nos vamos donde dice datos, y vamos donde dice este icono, este botón que dice quitar duplicado. Solo le damos a aceptar, aceptar y listo. Aquí ya tenemos los datos únicos. Vamos a ordenarlo para que en la lista nos aparezca de manera ordenada y ya. Entonces vamos acá a la celda que dice cuotas, y vamos donde dice datos, validación de datos, elegimos lista, y nuestro origen, le damos el botoncito de la par, lo podemos seleccionar de acá, ¿verdad? De 100, 150, 200 y 300. Esa sería nuestra lista y cerramos aquí. Entonces tenemos el desplegable de los tipos de cuotas que existen en la columna cuota. Vamos a contabilizar la cantidad. Entonces sería siempre contar punto sí, abrimos paréntesis. ¿Cuál sería la columna? Sería la columna de cuotas, ¿verdad? Porque estamos trabajando con ella. Disculpen que está un poco lento esto. Coma, y el criterio sería la celda que está a la par y cerramos. Entonces aquí al elegir el tipo de cuota va a salir la cantidad, cuántas cuotas hay de cada uno. Muy bien. Veamos ahora otra función que se llama la función contar.sí.conjunto. La función contar.sí que vimos anteriormente trataba de poder contabilizar en un rango de celdas con una condición. En este caso, contar.sí.conjunto contabiliza un rango de celdas pero con más de una condición. Por ejemplo, si necesitamos saber cuántos socios de la categoría A y que su cuota sea mayor a 100, ahí hay dos criterios. El primer criterio es que sea categoría A y el segundo criterio es que sea mayor a 100. Por lo tanto, utilizamos la función contar.sí.conjunto.
Listo. ¿Qué nos pide en el argumento? Nos dice rango del criterio 1. Si nuestro primer criterio es categoría A, ¿dónde está ese rango? Entonces el rango está en categoría. Coma. Nuestro criterio sería la categoría A. Entonces entre comillas vamos a poner A. Punto y coma o coma, lo que les parezca ahí. Y ahora pide el rango del segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? Que sea mayor a 100. Entonces, ¿cuál es el rango? Si estamos hablando de mayor a 100, estamos hablando de las cuotas. Entonces, nuestro segundo rango es de las cuotas. Nuestro segundo rango es de las cuotas. Listo. Entonces escribimos la coma y nuestro criterio, entre comillas, mayor a 100. Cerramos comilla y cerramos paréntesis. Tenemos otra indicación, los socios de la categoría C y que no han dado cuotas. Entonces igual vamos a utilizar la función contar.si, punto conjunto. El rango del primer criterio. Si la categoría es C, vamos al rango de las categorías. Sería de la de 8 a la de 19. Vamos a escribirla porque está un poquito lento esta máquina. De 8 a de 19. Y el primer criterio sería que sea C. Venimos con el rango del segundo criterio. El segundo criterio dice, y que no han dado cuota. ¿Cuál sería el rango? El rango de las cuotas es de E8 hasta E19. Entonces escribimos E8 hasta E19. Y luego escribimos el criterio, entre comillas, que no han dado cuota, es que quede vacío. Y cerramos. Entonces contabiliza 3 personas, 3 socios que cumplen estas condiciones, que son 2. Seguimos con las funciones max y min. La función max y min lo que hace es sacar el valor máximo de un rango y el valor mínimo de un rango. Tenemos una tablita pequeña donde escribimos, vamos a sacar el valor máximo de esos precios. El valor máximo de D46 a D53, simplemente cerramos ahí, y el valor mínimo de ese mismo rango, de 46 a D53. Y listo. Tenemos que 16.000 es el precio máximo y 300 es el precio mínimo. ¿Qué es késimo punto mayor y késimo punto menor? Lo que trata en esta función es de encontrar la posición mayor y la posición menor de acuerdo a el número que nosotros le especifiquemos. Por ejemplo, en la misma lista, el primer mayor, si escribimos k.ésimo punto mayor, de esa matriz que sería de D46 a D53 y el argumento K significa la posición que yo quiero el primer mayor, cierro y me da como el máximo. Pero por ejemplo, para encontrar el segundo mayor, K.ésimo punto mayor de esa misma tabla, ¿verdad? De D46 a D53. Ahora la posición K, yo quiero el segundo mayor, entonces me aparece el segundo valor mayor. Y así sucesivamente yo puedo extraer la posición mayor que necesite, ver si necesito la posición 3, si necesito la posición cuarta y así sucesivamente. Aquí voy a necesitar la 3, aquí porque le puse
la matriz de D40, perdón, aquí me puse, me faltó el lado, listo. Entonces el primer mayor, el segundo mayor y el tercer mayor. Y con el menor viene siendo lo mismo, nada más que vamos a escribir K punto décimo, punto menor. De ese mismo rango, la posición 1 va a salir el más menor y escribimos lo demás, K punto décimo, punto menor de ese rango, y escribimos la segunda y el segundo menor y así el tercero. Esto es cuando necesitamos extraer posiciones de mayores o de menores en una lista. Listo. La siguiente función estadística es promedio. Lo que hace la función promedio es promediar celdas que tengan números, es decir, celdas que no estén vacías y que tengan números. Simplemente escribimos promedio y seleccionamos el rango de celdas que necesitamos promediar. Vamos a promediar estos 3 tiempos y lo que hace es promediar siempre que las celdas estén llenas. Es decir, celdas vacías él no promedia, solo promedia las celdas que estén llenas. Con respecto a promedio punto sí, lo que hace es promediar pero de acuerdo a una condición. En el caso del ejemplo, tenemos una tabla de valor de auto de 25.000, 32.000, 45.000, 28.000 y comisión por vendedor o por venta, ¿verdad? Esas que se especifica. Están las marcas de los autos y vemos que hay una marca que dice nuevo. Eso significa, a diferencia de las otras marcas, que esta marca es nueva. Eso lo va a determinar por la etiqueta o el texto que tenemos aquí. Bueno, hagamos la primera indicación. Dice que vamos a promediar las comisiones, pero aquellas menores a 2.000. Entonces escribimos, como ya lleva una condición, promedio punto sí, nuestro rango, nuestro criterio y nuestro rango del promedio. Yo les aconsejo siempre que determinen primero el criterio, para que sepan cuál es el primer rango de acá, del argumento. Si ustedes van a elegir cualquier rango que se les ocurra sin tomar en cuenta el criterio, posiblemente no les vaya a dar. Es decir, o se van a confundir, van a creer que es muy complejo realizar o escribir la función para que dé el resultado, si ustedes no determinan primero lo que es el criterio. Entonces, revisemos el criterio. Dice promedio de todas las comisiones. Lo que queremos promediar es las comisiones. Pero ¿cuál es nuestro criterio? Menores a 2.000. ¿Qué va a ser menores a 2.000? Las comisiones también. Entonces seleccionamos nuestro rango, nuestro primer rango que aparece en el argumento, ese rango de la comisión. Y luego el criterio. El criterio lo vamos a especificar entre comillas y le vamos a especificar menores a 2.000. Cerramos comillas, ponemos el punto y coma, la coma, y ahora sí el rango del promedio. ¿Cuál es el rango del promedio? Las mismas comisiones. Vamos a promediar esa misma columna para aquellas comisiones menores a 2.000. Entonces el resultado nos va a dar 1.416. Tenemos otra indicación, dice promedio de todas las comisiones con un valor de auto mayor a 30.000. Igual escribimos promedio punto sí. El rango, ¿cuál es el rango primero? Bueno, primero tengo que ver mi criterio. Mi criterio es que el valor del auto sea mayor que 30.000. ¿Y dónde está eso? Acá. Entonces mi primer rango es este que está aquí, que tenemos acá. Ponemos coma, punto y coma, y nuestro criterio, entre comillas, mayor que 30.000. A veces nos podemos confundir y ponemos mayor que 3.000 y por eso a veces no nos da, ¿verdad? Nos tenemos que fijar bien, mayor que 30.000. Ahora, ¿qué quiero promediar? Quiero promediar las comisiones. Y cerramos ahí y nos da 1.925. Si queremos comprobar esto, podemos hacerlo presionando control y presionando las celdas que cumplen esto. Dice el valor de auto mayor que 30.000. El 25.000 no es mayor que 30.000. El 32.000 sí y el 45.000. Estos dos son mayor que 30.000, entonces las comisiones que se van a promediar son estas dos. Las seleccionamos
y vemos en la barra de estado, bueno, aquí no la puedo ver porque tengo corto aquí, pero si ustedes se fijan en la barra de estado, que es en la parte inferior, aparecen tres datos: promedio, recuento y suma. Entonces en promedio nos aparece lo que nos acaba de dar la función, 1925. En recuento nos dice que son 2 celdas y en suma nos aparece 3850. Entonces está correcto, ¿verdad? El promedio, porque lo confirmamos con la barra de estado. Bien, vamos a la última y dice promedio de todas las comisiones para todos los autos, excluyendo las nuevas marcas. Escribimos promedio.si, promedio.si. El criterio es excluyendo las nuevas marcas. Aquí vamos a tomar en cuenta algo, y es lo del asterisco o lo del signo de interrogación al final. Esos símbolos son muy útiles en Excel. El asterisco simboliza un conjunto de caracteres que yo desconozco. Por ejemplo, una palabra, creo que aquí lo puse, no lo puse. Como por ejemplo, si yo escribo ma, y un asterisco, eso significa que hay una palabra que empieza con ma, pero no sé cómo termina esa palabra. Puede ser mapa, puede ser marco, puede ser Matagalpa, puede ser cualquier palabra que empiece con ma, pero que puede tener un sinnúmero de caracteres después de ma. El símbolo del asterisco simboliza eso. Ahora, el signo de interrogación, si yo escribo ma y un signo de interrogación, significa que empieza una palabra con ma, pero que puede ser una letra más. Es decir, el signo de interrogación simboliza solo un carácter. Puede ser más, puede ser mar, puede ser mal, pero ese único carácter que desconozco, no lo sé. Sin embargo, sé que es solo uno. Puede ser muy útil cuando en una base de datos o en una tabla tenemos unas palabras que tal vez tienen tilde o no tienen tilde, no lo sabemos o no lo recordamos. Entonces, cuando hacemos una búsqueda de una palabra, por ejemplo, la palabra azúcar en una tabla, y no estamos seguros si lleva tilde o no en la tabla, entonces nosotros escribimos AZ, un signo de interrogación, en lugar de la U con tilde, y luego car, para completar la palabra. Eso le quiere decir que lo demás sí sabemos que es exactamente como está escrito, pero el signo de interrogación puede ser cualquier letra. Y en eso de cualquier letra puede ser la U con tilde o la U sin tilde. Les aclaro esto porque vamos a utilizarlos en esta indicación. Dice promedio de todas las comisiones para todos los autos, excluyendo las nuevas marcas. Nuestro criterio es marca, entonces nuestro primer rango es ¿verdad? Coma o punto y coma. Y el criterio entre comillas, entonces dice excluyendo. Los símbolos de comparación que ya hemos mencionado es mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, el igual y el diferente. El diferente es el que vamos a utilizar aquí, porque dice excluyendo las nuevas marcas. Para este símbolo de comparación se utiliza el menor y el mayor a la vez. Entonces decimos diferente a las nuevas marcas. Entonces, si vemos aquí Toyota, aparece la palabra de la marca y luego nuevo. Entonces significa que las nuevas marcas van a decir su marca y una etiqueta o un texto al final que diga nuevo. Entonces vamos a poner un asterisco que simboliza que no sabemos qué marca es, pero sabemos seguro que al final dice, lo podemos poner en minúscula, al final dice nuevo. Cerramos ese paréntesis y cerramos las comillas. Entonces, eso es lo que le estamos indicando en el criterio. Estamos diciendo que en esta columna que me busque aquellos que sean diferentes a, no importa la marca, puede ser Toyota, en este caso es Toyota, pero puede venir otro tipo de auto, una nueva marca y se le pone la etiqueta nuevo y entonces va a cambiar el nombre de la marca. Sin embargo, la etiqueta va a ser la misma. Entonces estamos diciendo, no sabemos qué marca, pero sabemos que lleva esta etiqueta. Que no es lo más conveniente de poner nuevo a la par del nombre de la marca. El nuevo debería estar en una columna aparte o algún símbolo que identifique que esa marca es nueva.
Pero para el ejemplo, para que veamos, diferenciamos algo específico que sí va a estar siempre con algo que no sabemos que va a estar, ¿verdad? Que puede estar. Bueno, ese sería el criterio, coma y el rango del promedio. Como dice ahí, vamos a promediar también las comisiones. Entonces, en este caso, lo que va a promediar simplemente van a ser estas 3 comisiones, porque son las marcas que incluyen la nueva, ¿verdad? Si vemos en la barra de estado, nos da 1700. Para concluir la función estadística, tenemos la función de frecuencia. La función de frecuencia lo que hace es mostrar, es contabilizar también, pero contabiliza de acuerdo a escalas o rangos que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, tenemos esta tablita donde hay nombres de personas y tiempos que realizaron. Queremos saber y determinar por rango, como cuando tenemos las tarjetas donde nos ponían las calificaciones en primaria, ¿verdad? Secundaria, en la que habían rangos, ¿verdad? Del 0 al 59 reprobado, del 60 al, ¿verdad? Las escalas que nosotros conocemos como escalas de calificaciones. Entonces, la frecuencia es muy útil porque contabiliza por cada rango, por cada escala, contabiliza la cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer acá sí es utilizar una función que se llama la función de frecuencia. Es una función de matriz y esta función se utiliza con la función o se escribe con F2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estas son etiquetas en las que especifico los rangos que voy a crear y estas son las escalas o por decirlo como cortes. Veámoslo así, como una recta numérica en la que hacemos un corte en el punto 12, en el 15 y el 18. Entonces, ¿cuántos trozos tenemos ahí? ¿Cuántos rangos? Bueno, podríamos decir de 0 a 12, o de los negativos a 12, es un rango. De 12 a 14.9, aquí sería de 0 a 11.9. De 12 a 14.9 es el segundo rango. 2. De 15 a 17.9 es el tercer rango. Y de 18 en adelante es 4 rangos. Entonces tenemos 4 trozos o 4 rangos en el que vamos a contabilizarlos todos a la misma vez. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta celda. La tenemos ahí seleccionada, presionamos F2. Aquí seguimos las indicaciones que están en la parte de abajo, ¿verdad? Se trata como matriz. Así que seleccionamos la celda. Presionamos F2, el puntero nos queda en la primera celda y escribimos la función de frecuencia. Frecuencia nos dice datos y grupos. Los datos serían la columna o la tabla donde tenemos todos los datos, la columna de la tabla donde están todos los datos, en este caso los tiempos. Y los grupos serían las escalas que tengo acá, o los cortes que tenemos ahí. Y cerramos. Pero no le vamos a dar Enter, sino le vamos a dar Control, Shift y Enter. Eso es lo que hace que la función de frecuencia se realice en todas las celdas. Si solo le damos Enter, nos hace solo para una celda. Por eso es importante seleccionar la celda, presionar F2, crear la fórmula y presionar, como dice ahí la indicación, por eso se la escribí, Control más Shift más Enter. Si nos fijamos en la función, aquí la vemos normal, pero en la barra acá si vemos aquí en la barra de fórmula, vemos que él antepuso una llave, ¿verdad? Una llavecita al inicio y al final. Eso es porque esta función es un tipo de función que se llama de matriz. Muy bien. Y ahí hemos concluido con las funciones básicas o más utilizadas de las funciones estadísticas.